Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Vamos a esperar 5 minutitos que entren sus compañeros para que comencemos. Dos minutitos más, esperamos, por favor. ¿A vos te lo estás haciendo? Tu papá igual, ¿no ves? No, no le dio, pues, pero... Bueno, comenzamos entonces, jóvenes. Está ya listo el grupo, ¿no? Condori, Méndez, Jaime y Gumucio. Sí, Licen, Gumucio dijo que iba a retirar la materia, así que se retiró al principio cuando estaba iniciando, cuando usted los armó a los grupos. Ah, ya sí, porque no lo he visto en ninguna actividad. Ya. Listo.
Entonces podemos comenzar y los otros estén atentos para que hagan sus preguntas. Ya, podemos comenzar. Ya le dicen gracias. Buenas noches a todos. Vamos a explicar un poco sobre saneamiento y servicios básicos. Los integrantes del grupo son Yaidi Yaune Martínez, Héctor Méndez Melgarejo y mi persona Tatiana Condori. La siguiente, por favor. La definición para saneamiento según la ley 2029 en el artículo 3 nos dice que el sector de saneamiento básico comprende los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, disposición sanitaria discreta, residuos sólidos y drenaje pluvial. La siguiente, por favor. El ámbito de aplicación. Según el artículo 2, nos dice que están sometidas a la presente ley en todo el territorio nacional todas las personas naturales o jurídicas, públicas o también privadas, cualquiera sea su forma de constitución que presten, sean usuarios o se vinculen con alguno de los servicios de agua potable y servicios de alcantarillado sanitario. El siguiente, por favor. También es importante recalcar que las obras destinadas a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son de interés público. Eso de manera general, y nos vamos a centrar en un municipio y vamos a empezar mi compañera va a empezar a explicar del municipio de Valle Grande. Aquí tenemos la Carta Orgánica de Valle Grande, que nos dice en su artículo 61, que nos habla acerca del régimen de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, que nos dice del gobierno municipal, que priorizará las políticas públicas de alcantarillado y agua potable como derecho universal para el área urbana y rural, además de generar programas de uso racional de los mismos y capacitación técnica al personal para la atención de los servicios. Siguiente. Y nos dice el siguiente que ejecutará planes también, programas, proyectos de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento en coordinación con la prestadora de servicios, conforme a norma y la Constitución Política del Estado. En el siguiente nos dice que generará políticas municipales de optimización de agua potable y riego, protegiendo así los recursos hídricos en base a un estudio técnico de forma coordinada con las instancias pertinentes. ¿Seguirá explicando mi compañero? Buenas noches, Licen. Continuando con el artículo 61 del inciso 4, indica que se elaborará, financiará y ejecutará proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en el marco de sus competencias y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el nivel centrado del Estado y los otros niveles autonómicos en el marco de los convenios específicos, así como coayudar en la asistencia técnica y planificación concluidas de proyectos. Estos podrían ser transferidos al operador del servicio. El siguiente, por favor. En el inciso 5 indica que establecerá y aprobará las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, cuanto estos presten el servicio de forma directa y en consenso con los actores sociales previo estudio de socioeconómico y según categoría correspondiente. En el inciso 6 generará políticas de energía eléctrica para el beneficio colectivo.
Siguiente, por favor, Lisa. En esta ley del 8 de diciembre de 1948, artículo 1, podríamos mencionar que la cuota parte que le corresponde a la provincia de Valle Grande, de conformidad al artículo 7 de la ley 1 de diciembre de 1943, se le destina a los siguientes fines. En la parte 1, el 20% para el servicio de aguas potables y obras de saneamiento de la ciudad de Valle Grande, el 20% para obras públicas en las poblaciones de Comarapa y Trigal, el 40% para adquirir un equipo de caminero con destino a las obras viales en la provincia de Valle Grande, el 20% para obras públicas en las poblaciones de Moromoro, Pucara, Ostervalles, Pulquiña y Guadalupe. Eso sería todo, licenciada. Ya. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, vamos a aclarar un poquito esto del saneamiento básico, ¿no? Como bien dice aquí este artículo, cuando hablamos de saneamiento básico nos estamos refiriendo a servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, ¿no? Disposición sanitaria de excretas, ¿no? Residuos sólidos y drenaje pluvial. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, concentrémonos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. De estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos que comprende el saneamiento básico, ¿cuáles en nuestro municipio los lleva a cabo, están bajo la responsabilidad del gobierno municipal? El alcantarillado, si no me equivoco, licenciada. No. No se olviden que el servicio de agua potable y alcantarillado lo hace Zaguapac y nos cobra por ello, ¿cierto? Entonces, y como es Zaguapac de hacer alcantarillado, y lo único que coordina con el gobierno municipal es de que el gobierno ¿Qué son municipal los canales, Lisa? ya eso sería drenaje Están pluvial. así todos deteriorados por las avenidas. Ya, entonces estaría a cargo del drenaje pluvial. ¿Por qué? Porque todos esos canales que hay por donde tiene que drenar el agua de las lluvias están bajo la responsabilidad del gobierno municipal, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué más? Que limpieza y recoge de basura también. Correcto. Los residuos sólidos, ¿no? Y la disposición sanitaria de excreta, que quiere decir de, por ejemplo, todo lo que bota el alcantarillado va a esas lagunas de oxidación, ¿no es cierto? Que si bien es cierto de que, digamos, el que financia todas esas lagunas y tiene a su cargo es Zaguapac, por lo que ellos prestan el servicio de alcantarillado, pero el gobierno municipal fiscaliza, ¿no? Tiene que fiscalizar de que se haga dentro de las normas de que no perjudiquen el medio ambiente. Entonces, los municipios tienen responsabilidad directa sobre todos estos servicios o este sector que se llama saneamiento básico. Ahora, pueden haber algunos municipios, ¿no? Supónganse que, por ejemplo, estaba leyendo lo que mostraron sus compañeros de Valle Grande,
que allí sí el gobierno municipal haga el servicio, preste el servicio de alcantarillado, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no hay una empresa que preste ese servicio, solo presta servicio de agua, ¿no? Y no de alcantarillado. Entonces, pero de todas maneras, como es dentro de sus atribuciones del gobierno municipal, tiene que sí o sí estar pendiente de cuando hay una falencia de estos servicios que tiene que suplirlos el gobierno municipal. Y dice la ley también de que el gobierno municipal puede pasar a terceras personas la administración de eso, como está pasando hoy con los residuos sólidos, que es la basura, que se está licitando para que otra empresa tenga bajo su responsabilidad ese servicio de recojo de basura y disposición además adecuada de esos residuos, ¿no? Entonces, pero el gobierno municipal a los ciudadanos nos cobra una tasa por aseo urbano, que se llama, que ahí comprende el servicio de mantenimiento de las calles, avenidas, en mercados, que estén higiénicamente, que sean higiénicos para preservar la salud del pueblo, ¿no? Y para poder pagar, digamos, los servicios de estas empresas que va a tener a su cargo el recojo y tratamiento de la basura, ¿no? Y lo mismo sucede con el drenaje pluvial, que nosotros en Santa Cruz tenemos los canales que se han hecho en varios kilómetros de canales, ¿no? Unos buenos, otros malos, otros a medias, pero están ahí, ¿no? Y también en otros municipios trabajan en eso, ¿no? Para que las aguas pluviales no ocasionen mucho daño a los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una de las obligaciones del gobierno municipal de atender al pueblo en base a los requerimientos que tenga. A ver, les escucho si tienen alguna pregunta o alguna opinión con respecto a esto. ¿No hay? Bueno. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar con respecto a esto? Sino para que pasemos a seguir hablando de lo que es el presupuesto y el POA y el presupuesto, ¿no? Ya hemos estado viendo. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, parte de la gestión municipal hemos visto, elaborar el POA, ¿no? ¿Y qué es el POA? ¿Se acuerda alguien de lo que hemos visto? El plan operativo anual, Lisa. Sí. ¿Y qué información hay en el plan operativo anual o programa operativo anual, que otros le llaman?
¿Qué es lo que plasma el municipio allí en ese plan Bueno, operativo anual? todas las actividades que supuestamente el municipio, el alcalde, o sea, ha programado para hacer en su año de gestión. O sea, qué actividades tiene, por ejemplo, mantenimiento de algunas calles, construcción de algún hospital, de alguna Ah, clínica, equipamiento, algunos ítems que se pueda dar así para algunas clínicas o colegios, entre otras cosas. correcto. Ese es, ¿no? Entonces le llaman a eso proyectos, ¿no? Se los conoce como proyectos. Entonces, y este POA da lugar a que surja el presupuesto, ¿no? Entonces, el presupuesto es, digamos, eh, un plan, un estado que los gobiernos y además cada entidad pública elabora, ¿no? En el que estiman los ingresos que van a tener y los gastos también. Y lógicamente todo esto, el POA se hace en función al plan de los municipios, estamos hablando, ¿no? Se hace en base al plan de desarrollo municipal, el cual a su vez tiene que estar enmarcado en lo que es la planificación del Estado plurinacional, ¿no? No puede, tiene que encajar dentro de la planificación total del Estado. Entonces, cuando hacemos un POA cada año, lo que se hace es que en ese POA se va a materializar todos los proyectos que se han colocado en el plan de desarrollo municipal, ¿no? Porque el plan de desarrollo municipal es para 5 años. Entonces, ahí ya año tras año se va cumpliendo, digamos, ya se va poniendo en vigencia todo lo que está ahí, que se va a hacer en los 5 años, ¿no? Entonces, y ese plan operativo anual que viene a ser la indicación de todo lo que va a hacer el gobierno municipal en ese año, requiere de dinero para llevarlo a cabo. Entonces, para eso es el presupuesto, ¿no? Pero el presupuesto tiene dos partes, la parte de los ingresos o recursos y la parte de los gastos, que dentro de lo que es la gestión pública se denomina gasto a todo aquello en lo que invierten, ¿no? No estamos con el concepto contable de gasto, así por decir, ¿no? Sino como toda salida de dinero, ¿no? Y los recursos es todo ingreso de dinero que tiene. Entonces, como estamos hablando del municipio, sería de los municipios. Eh, los, los gastos, hemos visto también, de los municipios, ¿cuáles son los dos grandes grupos de gastos de los municipios? A ver, ¿se acuerdan? Anoche estuvimos viendo. ¿Mm? Son dos grandes grupos, ¿no? Que tiene de gastos, digamos, que se hace, que sean los gastos de funcionamiento y los otros, a ver, ¿cuáles son? Y los gastos de inversión. Y también los gastos de inversión son los gastos de inversión capitalizable y gastos de inversión no capitalizable, ¿no? Entonces, todo eso forma parte del presupuesto y que está que es poner montos a lo que se planifica en el POA. Entonces, el municipio, en este caso, digamos, por un lado tiene los ingresos, como les digo, que son los recursos, ¿no? Entonces, y estos recursos para ingresos que puede tener un municipio vienen del Tesoro General de la Nación, que serían la coparticipación tributaria, y tienen los recursos específicos, ¿no?
Y también puede tener, digamos, algunas transferencias que le haga el gobierno, ¿no? Por un financiamiento que le va a ayudar, digamos, de repente para un hospital, para una escuela, porque no tiene plata el municipio, ¿no? Pero lo principal es que el presupuesto tiene que igualarse ingresos igual egresos, ¿no? O ingresos igual gastos. Entonces, todos los recursos que el municipio va a considerar que le va a ingresar en ese año, ¿no? Los tiene que asignar algún gasto, ¿no? Y también en los gastos de los municipios tenemos, como les dije, los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Y de acuerdo a la ley que sale de financiar cada año, generalmente el presupuesto de gastos de funcionamiento no puede exceder el 20 a 25% del total de su presupuesto. Entonces, ¿cómo se hace un presupuesto? Ya, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el presupuesto de todos los municipios, de todas las gobernaciones, de todas las entidades públicas, van a formar un solo presupuesto, que es el presupuesto general del Estado, ¿no? Donde este presupuesto general del Estado va a estar en base a los programas y proyectos que se han hecho en el Plan de Desarrollo Económico y Social, que, como les dije anoche, hoy estamos trabajando con la Agenda Patriótica, ¿no? O sea, el Plan de Desarrollo Económico y Social es en función de la Agenda Patriótica. Entonces, estos programas y proyectos del Plan de Desarrollo Económico y Social es lo que genera las políticas públicas, y de aquí salen las acciones a mediano plazo, que es decir, en caso del municipio, el Plan de Desarrollo Municipal, donde ahí pone todo lo que va a hacer a mediano plazo, en 5 años, a mediano plazo. Entonces, cuando ya tiene esas acciones a mediano plazo, se hace el PO anual y de ahí se saca el presupuesto, ¿no? Entonces tenemos, ¿y cuáles son las normas para hacer un presupuesto? En primer lugar, hay que tomar en cuenta los lineamientos que saca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahorita vamos a ver uno de ellos para que lo veamos, ¿no? Y también existen instrumentos que se usan para hacer el presupuesto, que son de uso global y general para todo el país. Y también que lo que se planifica para el municipio, lo que se pone en el POA, ¿no? Y el presupuesto que se le asigna tiene que estar sí o sí dentro de las competencias que tiene el gobierno municipal, ¿no? Por ejemplo, el gobierno municipal tiene dentro de sus competencias el mantenimiento de las calles del municipio, pero no está entre sus competencias hacer carreteras intermunicipales o interprovinciales, digamos, ¿no? Entonces no puede hacer un plan, no puede hacer un presupuesto con ese tipo de gastos. A ver, hasta aquí escucho preguntas, si es que hay algo. Entonces, ¿cómo hacemos un presupuesto municipal? Primero, ya les he dicho que está la planificación de largo plazo, donde hoy estamos trabajando con la Agenda Patriótica. La vamos a ver enseguida para que la conozcan, para que la vean. Esta Agenda Patriótica, en base a ella se hace el Plan de Desarrollo Económico y Social de todo el país, ¿no? Luego de esta planificación de largo plazo, que como les dije viene desde el 2010, ¿no? Entonces ya se hace la planificación de mediano plazo, donde en los municipios se plasma en el plan de desarrollo municipal,
¿no? Y para las empresas que son dependientes del gobierno municipal, tienen que hacer su plan estratégico institucional y además tienen que hacer un plan territorial de desarrollo integral, que es allí donde se demuestra, se ve cómo se va a manejar todo lo referente a tierras dentro del municipio, ¿no? De esta planificación de mediano plazo nos vamos a la planificación a corto plazo, que es un año, que se hace a través del plan operativo anual, ¿no? Entonces, esta planificación que es a mediano y a corto plazo se hace por programas, que cada programa viene a ser un proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos se va a construir un, qué sé yo, esos pasos de nivel, eso tiene que entrar dentro, le van a asignar un programa en el Ministerio de Planificación. ¿Por qué, digamos? Porque cuando son estas construcciones, se tiene primero que mandar al Ministerio de Planificación lo que se llaman las condiciones previas. ¿Qué es las condiciones previas? Es el análisis de la necesidad de ese proyecto para la gente que vive en el municipio, ¿no? Y ese es un documento que lo elabora, lógicamente, un equipo de profesionales que contrata el municipio, donde se tiene que mandar en la forma más detallada posible y adjuntar las pruebas más fehacientes, digamos, para poder hacer que el Ministerio de Planificación apruebe ese proyecto, ¿no? Entonces, cuando ya el Ministerio de Planificación aprueba el proyecto, le asigna un programa, que es darle un código, ¿no? Y ya con eso ya puede comenzar el municipio a llevar a cabo todo lo referente a la realización de ese proyecto. Entonces, cuando ya hemos determinado las acciones a corto plazo, ¿no? Es decir, qué es lo que se va a hacer en un año, qué es lo que está en el plan operativo anual, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que todo lo que hacemos a corto plazo tiene que dar cumplimiento a lo que se dice a mediano plazo, como en nuestro caso del municipio es el plan de desarrollo municipal. Tenemos las acciones a corto plazo y luego decimos qué necesitamos hacer para poder cumplir con esas actividades a corto plazo, que a su vez nos van a permitir cumplir las acciones a mediano plazo. Les pongo un ejemplo. Nuestro proyecto es, digamos, equipar la escuela, digamos, una escuela del plan 3000X, ¿no? Entonces, esa es nuestra acción a corto plazo, que lógicamente está dentro de mi acción a mediano plazo, que es de equipamiento de escuelas, ¿no? En general. Entonces, mi acción a corto plazo, o sea, lo que yo voy a hacer en un año, va a ser equipar la escuela Ambrosio Villarroel, digamos, del plan 3000, ¿no? Entonces, ya tengo ahí mi acción a corto plazo, es decir, qué es lo que voy a hacer en ese año. Ahora viene a continuación determinar qué actividades, o también le llaman operaciones, hay que realizar para poder equipar esa escuela, ¿no? Entonces yo comienzo a determinar las actividades. Puedo decir, por ejemplo, adquirir pupitres bipersonales o unipersonales, digamos, ¿no? Adquirir pizarras acrílicas o de madera, podría ser, ¿no? Adquirir material a utilizar, tizas, etcétera, digamos, ¿no? Después puedo también poner adquirir un juego para los niños, digamos, para el recreo, 1, 2 o 3 juegos. Entonces, todo eso que yo voy a realizar, voy a hacer para poder llevar adelante mi acción a corto plazo, que es la de equipar una escuela, ¿no? Determinada.
son lo que se llaman las operaciones o las actividades. Y para cada una de esas actividades yo tengo que saber qué necesito, o sea, cuánto me va a costar cada una de esas actividades. Ahí menciono el producto que voy a necesitar, la cantidad y el costo unitario, ¿no? Por decir, necesito, tengo esto, aquí está. En este cuadrito lo vamos a ver, ¿no? Entonces aquí digamos, yo pongo equipar la escuela Ambrosio Villarruel, ¿no ve? Entonces, ¿cuál va a ser mi actividad? Uno, voy a hacer adquirir, digamos, pizarras de acrílica, digamos, ¿no? ¿Qué voy a requerir para eso? Voy a requerir pizarras, ¿no? ¿Qué cantidad? ¿A qué costo? Y ahí voy a ir poniendo el monto, ¿no? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿Que me va a dar el Tesoro General de la Nación? ¿O van a ser de mis recursos propios? ¿O va a ser mita y mita? Entonces, todo eso yo voy colocando en mi documento, que puede ser este modelo, puede ser otro, pero tienen esa información, ¿no? Entonces, y para poder llevar adelante ese presupuesto, nosotros necesitamos utilizar instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos que se utilizan? Uno son las directrices de la formulación presupuestaria y dos son los clasificadores presupuestarios, ¿no? Y ahorita vamos a ver uno. A ver, paro aquí un ratito, no sé si me están siguiendo o se han perdido. ¿Alguna pregunta? Pareciera que no me están escuchando porque nadie me dice nada. Está claro, licenciado. Vamos bien, licenciada. Bueno, entonces, dentro del presupuesto está lo que yo le decía, los gastos, ¿no? Que son, todas las entidades son esto, pero el municipio también. Entonces, el municipio tiene gastos de funcionamiento y tiene gastos de inversión. Y sus gastos de inversión son no capitalizables y capitalizables, ¿no? ¿Cuáles son los gastos de funcionamiento? Son los que le permite funcionar al municipio. El pago del sueldo al alcalde, a los concejales, a los secretarios, a todo el personal que trabaja, el pago de luz, de agua, de teléfono, si necesitan alquilar oficinas, el pago de esos alquileres, todo eso que le permite funcionar al municipio se llama gasto de funcionamiento. Y estos gastos de funcionamiento, de acuerdo a la directriz y la ley que sale de presupuesto cada año, normalmente no exceden el 25%. Depende, pone entre el 20 y el 25%, ¿no? O sea, cada municipio no puede gastar más de eso, digamos, en mantener funcionando todo su engranaje, ¿no? El 25% del total del presupuesto que tenga asignado, ¿no? Y no se olviden que el total lo decide los recursos, los ingresos que tenemos. Entonces, estos gastos de inversión, como les decía, son no capitalizables y capitalizables. Los no capitalizables, en primer lugar, ¿qué se llaman gastos de inversión? Le llamamos a todos aquellos gastos que son para beneficiar al ciudadano, que sirven para el desarrollo del municipio, ¿no? Entonces, cuando yo gasto en eso, son de dos clases. Puede ser que ese mi gasto se convierta en un activo fijo o sea consumido. Entonces, cuando eso se consume nomás, se llama inversión no capitalizable. Y cuando se convierte en un activo fijo, se llama inversión capitalizable. Entonces, aquí en las no capitalizables tenemos todos los mantenimientos de escuelas, de guarderías, de hospitales, de calles, de plazuelas, de parques, ¿no? Arreglos de calles, arreglos, digamos, desayuno escolar, todo aquello que es para el ciudadano, pero que se consume, ¿no? Y ya, digamos, como capitalizable sería si construyen escuela,
si construyen una posta, si construyen una guardería, si construyen un canal de drenaje, ¿no? Todo eso que es para que usemos nosotros los ciudadanos y que se va a ir a formar parte del patrimonio del municipio, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace un activo fijo. Entonces, eso sería, digamos, los gastos del presupuesto, ¿no? Aquí explicado, ¿no? Entonces, los gastos capitalizables son los que incrementan el patrimonio del municipio. O sea, se convierten en un activo fijo, ¿no? Si decide construir, digamos, por ejemplo, su quinta municipal, eso es una inversión capitalizable, porque está incrementando el patrimonio del municipio, ¿no? Ahora, los recursos con los que en gestión pública, igual gestión municipal, se denomina recurso a todos los ingresos que tiene el municipio, ¿no? Entonces, viene como a través de los impuestos que están a su cargo, como es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos, el impuesto a la transferencia de inmuebles, el impuesto a la transferencia de vehículos, las tasas municipales, las patentes municipales y otros ingresos que tenga el municipio por la venta de valorados, cuando otorgan las licencias ambientales, los timbres, todo eso, ¿no? Todo lo que genera el mismo municipio son lo que se llaman recursos propios, o también le llaman recursos específicos. Ambas denominaciones significan lo mismo, quiere decir que son aquellos ingresos que genera por sí mismo el municipio, ¿no? Y están los recursos que le da el Tesoro General de la Nación, ¿no? Entonces, lo que sí o sí recibe es las transferencias por recursos de participación popular, también recibe recursos por el impuesto directo a los hidrocarburos, también puede recibir transferencias por otros conceptos, como le digo, puede ser que el gobierno haga un acuerdo con ese municipio y le vaya a financiar un 60%, un 70% de algo y le va a transferir también ese dinero, ¿no? Que aparte lo que le va a transferir por participación popular. Y también puede recibir recursos si es que va a tener un crédito, digamos, ha hecho algún trámite y ese año va a tener ingresos de un crédito. Generalmente, no generalmente, es todo crédito que obtiene el municipio debe ser para un proyecto de inversión, ¿no? O sea, tiene que ser para un proyecto de inversión, ¿no? Uno de los requisitos que ponen los mismos que dan el dinero también, ¿no? Entonces, esos serían sus recursos. Entonces, y en el presupuesto, los recursos son iguales a los gastos, no se igualan. Por eso es que si nosotros, digamos, vamos a ver aquí. Les decía, ¿no? Que supongamos que un municipio X tenga por recursos o ingresos para la gestión 2021, digamos, ¿no? Tiene 2 millones de bolivianos, van a hacerlo muy largo. Entonces, en base a esos 2 millones, él hace su presupuesto de gastos también por 2 millones. ¿Por qué? Porque tiene que igualar, ¿no? Entonces, dice 2 millones. Ahora, ¿qué sucede si entre estos recursos que ha estimado el municipio que va a recibir 2 millones, no llega a recibir esos 2 millones? Es decir, está ya por el mes de octubre y solo ha recibido 1.200.000, y va a ser difícil que en los 3 meses restantes le entren los 800.000.
Entonces ya tiene que ir viendo cuál gastos de esto va a sacrificar. Pues es un paso. Otro paso sería obtener un financiamiento externo, ya sea de un banco del exterior, o prestarse dinero del mismo gobierno, pero tiene que buscar los recursos para poder cubrir sus gastos. Y si no puede nada de eso, entonces va a tener que revisar todos sus gastos y ver qué es lo que puede prescindir, qué es lo que puede no ejecutar, digamos, para que no se vea en ese problema, ¿no? Porque cuando los ingresos son menores a los que nosotros hemos estimado, es donde se produce el déficit, ¿no? Ustedes han oído hablar, seguro, dice que Bolivia está desde hace años con déficit, ¿no? Déficit. Esto significa que quiere decir que hace años los ingresos que tiene el país no le alcanzan para cubrir los gastos que tiene. Entonces debe acudir a créditos. Y lo que se decía era que ha acudido a sacar sus reservas que tiene, digamos, ¿no? Entonces por eso las reservas han bajado, que vendría a ser más o menos un caso similar como de una persona, digamos, ¿no? Que esa persona, cada que termina el mes, no le alcanzan sus ingresos para sus gastos, vamos a poner así, ¿no? Entonces, para poder cubrir, tiene que sacar sus ahorros. Esas serían las reservas del país, digamos, ¿no? Entonces, y lo mismo puede pasar a los municipios, digamos, que sus ingresos no sean, eh, que sus ingresos se deterioren, vayan hacia abajo, pero como ya él tiene destinados los gastos, entonces va a tener el municipio un déficit, ¿no? Y, y ese déficit tiene que cubrirlo de alguna manera. Y puede ser sacrificando algún gasto o, en su caso, buscando un financiamiento para ese dinero que le falta, ¿no? Lógicamente con la esperanza de que va a mejorar al otro año. Pero si sigue y sigue, entonces es ahí donde ya el país comienza a andar mal, ¿no? Porque no se olviden que, por ejemplo, el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene una deuda grande ahorita, que yo sepa está en el límite de su capacidad de endeudamiento, y nadie presta dinero gratis, ¿no? Le cobran intereses, no serán los intereses que cobran a las personas, pero imagínense el 0,5% de 50 millones, ¿cuánto es? 0,5%, son 250 millones, ¿no? Perdón, 250.000. Entonces, se va haciendo, digamos, ¿no? Va esa brecha entre sus ingresos y sus gastos se va haciendo más grande si no toma alguna medida. Por eso fue que acá, con el problema que hubo de la pandemia, donde no recaudó el municipio lo suficiente, ¿no? Tuvo que hacer esas políticas de rebajar las multas, rebajar los intereses, para que la gente vaya y pague sus impuestos, ¿no? Entonces, y de esa manera más o menos lograr recuperar su déficit. ¿Hay alguna pregunta? Y le hice una pregunta, en el tema de buscar financiamiento externo, ¿el municipio tiene la capacidad de poder emitir bonos así para recaudar fondos? No, no tiene. Lo único que puede hacer eso es el gobierno central, pero ellos no tienen. Pueden, digamos, depende de la gestión que haga el alcalde, ¿no? Por ejemplo, hay alcaldes que hacen convenios de hermandad con municipios de Europa, digamos, ¿no? Entonces, esos municipios a veces les hacen donaciones, porque no se olviden que somos considerados como un país de tercer mundo, ¿no? Que estamos en la indigencia prácticamente, digamos.
Entonces, ellos se sienten bien apoyando, digamos, a estos, para que no muramos en la pobreza. Entonces, yo he sabido de varios municipios que han hecho convenios con municipios de España, de Francia, de Alemania también, y ellos de allá les mandan dinero para un proyecto determinado, ¿no? Por decirle que queremos hacer un comedor popular, digamos, para todos ¿no? Entonces se presentan un proyecto donde el gobierno municipal se va a hacer cargo, digamos, de que eso funcione, pero el municipio de allá le manda dinero para la construcción de ese comedor, para el equipamiento, ¿no? Entonces esas son las donaciones que se suelen recibir. O en su caso, ver si ves que puede aún adquirir un crédito, ¿no? Pero yo por lo que he leído de la noticia, porque no conozco sus estados financieros del gobierno municipal de Santa Cruz, sé que llegó al límite de financiamiento, ¿no? Porque lógicamente como cualquier empresa que se va a prestar dinero, así lo evalúan al municipio los bancos internacionales o estas corporaciones internacionales que dan dinero, ¿no? A ver cómo son sus ingresos los últimos 5 años, sí, a ver sus gastos, cómo ha ido, sube, baja, y ven si tiene capacidad y hasta dónde tiene capacidad de pagar. Ahora hay, por ejemplo, que Bolivia se benefició mucho a principios del gobierno de don Evo Morales, que ese país estaba súper endeudado, ¿no? No sé cuánto debía, y hubo un programa internacional que se llamaba Programa de Alivio a la Pobreza. Y entró Bolivia dentro de ese programa y le condonaron toda su deuda externa, perdón. Quedó debiendo 0 Bolivia en deuda externa, de acuerdo a ese programa. Si hay algo así se llama, de buscar. Y no quedó nada de bien, pero ahorita otra vez estamos endeudados hasta el cuello, ¿no? Entonces, porque no saben manejar nuestros recursos. Entonces, esa vez se quedó así en 0, la deuda externa. Eso ha sido en el año 2004, 2003, algo así, que hubo ese programa. No fue Bolivia el único beneficiado, digamos, ¿no? Fueron otros países también. Que lo que hicieron eso, digamos, una unión de otros países que tenían mucho dinero, dijeron, a ver, le condonaremos la deuda para que el país surja, digamos, ¿no? Y mejore, digamos, y disminuya esa pobreza extrema que existe, digamos, o sea, en el país. Entonces, es así, ¿no? En la época en que esos países también estaban bien, ¿no? Porque ahorita no creo que haya ningún país que quiera hacer eso, ¿no? Porque con esta cuestión de las pandemias están todos arañando sus recursos. Y entonces, así sería lo que se haría el presupuesto en un municipio. ¿Tienen alguna pregunta más? Quiero mostrarles los instrumentos para que los conozcan y no sea eh, algo que no puedan ustedes mirarlo, ver que existe. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita les voy a mostrar. Creo que aquí tengo, vamos a cargar. Aquí está. Les voy a mostrar y vamos a ver el 2023 ya debe estar ya
ahorita, porque como ya están haciendo el presupuesto del 2023, cada año el Tesoro General, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, saca esto que se denomina las directrices de la formulación presupuestaria, que como su nombre dice es donde se dan directrices, ¿no? Es decir, cómo deben elaborar su presupuesto, ¿no? Este es de la gestión 2020. Lógicamente está aquí todo el decreto que hace que tenga validez, ¿no? Es del 2020, ya era todavía ministro de Economía y Finanzas Públicas Arce Catacora. ¿Por qué? Porque esto salió el 2019, fíjense, el 15 de julio del 2019, porque era para preparar el presupuesto del 2020, ¿no? Entonces, están ahí todos los ministros, y primero viene todo la parte teórica, digamos, donde da todo en base a qué, cómo se va a hacer, ¿no? Y luego aquí es lo que ya comienza a hablar acerca de qué es cómo se van a hacer los presupuestos. Lógicamente, qué es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, lineamientos generales de elaboración del POA y presupuesto. Entonces, aquí dice bien, y es lo que tienen que leer las personas que trabajan en las diferentes entidades, en este caso en los municipios, para elaborar el presupuesto, ¿no? Porque tienen que respetar lo que aquí se está diciendo, ¿no? Aquí habla de los gastos, ¿no? Y dice, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Los programas presupuestarios de gastos públicos deben responder en las acciones a corto plazo concordante con las acciones de mediano plazo, que es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, todo explica aquí, ¿da? Y hay un cuadrito, más adelante, aquí también incluye las definiciones de lo que son los planes sectoriales, de acuerdo, ¿no? Los ministerios, estamos hablando del municipio, entonces no los voy a chipar con eso. Esto. Entonces, estos cuadros, por ejemplo, es donde muestra cuál va a ser su estructura programática que tienen ellos que tomar en cuenta para hacer su presupuesto, porque esta es la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y Social para el año 2020. Y si se fijan ustedes, acá arriba dice Pilar 1, erradicación de la pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Que todos los municipios y entidades públicas, si quieren, digamos, programar algo que esté relacionado con este pilar, deben tomar uno de estos programas de acá y adherirse a ellos. Cualquiera de esos. Aquí está dando todos los programas que hay y que sí o sí se tienen que adherir. Después fíjense, aquí está el pilar 2, estamos hablando de la agenda patriótica, que ahorita la vamos a ver, que dice universalización de los servicios básicos, lo mismo, ¿no? Toda la programación que quieran hacer y que incluya servicios básicos debe estar bajo este pilar y usar estos programas de acá, ¿no? Entonces, indica aquí qué programas puede usar. O sea, sí o sí tiene que acomodarse a uno de esos programas. Luego está el pilar 3, salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral, que no sé si se recuerdan, pero ya les expliqué yo que era la agenda patriótica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, estos que se llaman pilares es como objetivos a largo plazo. Lo único que no sé por qué razón le pusieron pilares, no sé, porque sostienen al Estado. Igual, si van a hacer algún programa que esté relacionado con salud, educación y deporte, tienen que usar cualquiera de estos programas que están aquí, ¿no? Que le ponen, porque eso es lo que está en el Plan de Desarrollo Económico y Social.
y no pueden salirse, tienen que sí o sí usar de esos. Luego está el pilar 4, que es la soberanía científica y tecnológica con identidad propia. Igual, todo lo que esté relacionado con la ciencia y la tecnología deben usar uno de estos programas, ¿no? Cualquiera. Luego está el pilar 5, soberanía comunitaria, financiera, sin servilismo, capitalismo financiero. Y así están mencionados uno por uno los pilares y dentro de cada pilar todos los programas que existen y a los cuales pueden adherirse los municipios, ¿no? Por ejemplo, si algún municipio de repente de los valles quiere hacer algo respecto a la producción de papa, tendría que agarrar este programa. 63-156-3, que es Programa Nacional de Producción de Papa, ¿no? Así sucesivamente. Están ahí los 13 pilares. Aquí está el 7. Y cada uno tiene su detalle de cuáles son los programas que pueden hacer uso, digamos, para programar ¿no? Luego acá sigue dando, más que todo, indicaciones, cómo deben trabajar para que salga bien, ¿no? Todo lo que van a hacer. Entonces, pero estas serían todas las que se llaman las directrices. Incluso hay cuadros que ponen como referencias, si es que quieren usar. Aquí ya habla del plan operativo anual, ¿no? Cómo debe hacerse. Pero, entonces, ningún gobierno municipal puede salirse de estas directrices. Porque como después de que ellos hagan, se va a ir allá, entonces va a tener problemas si es que no respetan, ¿no? Tiene que validar, porque no le van a aceptar. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estas directrices? Estas son del 2020, ahorita vamos a ver si hay del 2023. Vamos a mirar para ver que si lo podemos, ¿cómo se llama? Así es que ustedes comparen. Vamos a hacer. Si hay. Olivia, ¿no? Aquí están. Vamos a ver si son del 2023. Ah, es el mismo 2020. Voy a mostrar. 2022. Formulación presupuestaria 2019. Activo anual. No ha sacado todavía entonces el gobierno. Y ya estamos en 19, ya tendría que haber sacado. Y las directrices del 2022. A ver. Aquí hay, del 2022 ya hay. 2022, este es el clasificador. Capacitación. 2019. OAM. ¿Será? No sé, creo que
Ahí está los 2020, 22. Ahí debe ser porque está su famosa. A ver, deje solo el clasificador. Bueno, ya que ha salido el clasificador, que es otro de los instrumentos que se usan para hacer el presupuesto, es parecido a un plan de cuentas, ¿no? Lo único que este clasificador tiene diferentes códigos. Unos son los códigos institucionales, ¿no? Donde están todas las que figuran acá son las entidades públicas que tiene el país, y lo que compete a los municipios está más abajito, que está por ciudades. Aquí está, ¿no? Gobiernos autónomos municipales. Entonces aquí están los de Chuquisaca, ¿no? Que cada gobierno autónomo tiene su código, ¿no? Por ejemplo, si nos venimos a Santa Cruz, vamos a ver, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz. Por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, su código es el 1701, ¿no? Ese es su código institucional. Si hablamos de Portechuelo es el 1716. Y el más nuevo debe ser el de Colpa, Bélgica, ¿no? Ese es el último municipio que se ha creado, el 1756, Colpa, Bélgica. Si ustedes se fijan y busquemos aquí el municipio de Charagua, ya no existe. ¿Ves? Santa Cruz, Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno, San Miguel, Buenavista, Pailón, Santa Rosa, Cabezas, Fuego, Gutiérrez, Boyuibe, Pucaraza, Maipata, Mairana, Quirusilla, Montero. Ya estamos por el otro lado. No hay ya el municipio de Charagua. ¿Por qué? Porque ya es una autonomía indígena, originaria, campesina, y aquí están. ¿Ve? Son... Ah, ya había habido otra más, no me enteré. Igual es Santa Cruz. ¿Cuándo ha sido esto? Bueno, yo voy a tener que actualizar mis conocimientos. Hay 2, 4, 5, dice según eso. Y si está aquí es que ya han hecho. Está en Cochabamba, la Racaipampa, ¿ves? En Oruro hay 2, la Uruchipaya y el de Salinas, ¿no? Y en Santa Cruz hay 2, dice, la de Charagua y Yambae, que yo sabía, pero hay una, la Guaraní, dice, Quereimba y Yambae. Los guaraní también ya han logrado. ¿Y en qué rato? Calladín no lo han hecho. ¿Ustedes oyeron hablar de ese referéndum? ¿Alguien? Voy a investigar de esto. Pero si está aquí ya en el clasificador, quiere decir que ya existen. Eso no se puede dudar, digamos. Y estos son sus códigos, ¿no? De esos. Entonces, estos son 5 gobiernos indígenas originarios campesinos que hay, ¿no? Y ese sería uno de los clasificadores, el institucional, donde está el código de cada municipio. Luego está el clasificador de recursos, ¿no? Donde aquí están todos los posibles recursos que tenga, y ahí está la parte de, bueno, estos son de los impuestos nacionales, que igual es darle un código a cada ingreso, ¿no? Y aquí está lo que son los impuestos municipales, ¿ve? Entonces aquí está, propiedad de bienes inmuebles, de vehículos, transferencia de inmuebles, de vehículos y otros, que ya lo pone aquí todos los otros, menos las patentes que están en otro código tienen. Vamos a llegar, aquí están, ¿ve? Las tasas, patentes, y aquí están las patentes forestales, patentes municipales, ¿no? Entonces, cualquier ingreso que tenga el municipio tiene que buscar aquí su código. No puede inventarse, no puede aumentar un código. Tiene que basarse en el que hay aquí. O sea, en todo caso, tiene que buscar el más parecido, digamos, ¿no? Que hubiera.
pero no puede él inventarse, tiene que usar sí o sí estos códigos de ingreso. ¿Ves? Aquí están donaciones del exterior, por ejemplo, transferencias, hay transferencias nacionales y del exterior, incluso hay por ventas de activos fijos, donaciones, ¿no? Todos los ingresos que pueda tener el municipio tiene que buscar acá, ¿no? Todo estos, en estos códigos. Y luego ya viene el de gastos, ¿no? Por objeto del gasto. Entonces este tiene, son 4, 5, 7 grupos son. El 1000, que es de servicios personales, es decir, todo lo referente con empleados, ¿no? Donde están aquí los fijos, igual tienen su código para cada gasto, ¿no? Ay, ya me pasé al 2000. Está el 2000, que son de servicios no personales, quiere decir que no están relacionados con empleados, sino son otro tipo de servicios. Ese es el grupo 20.000, perdón, que están los servicios básicos, fletes, seguros, transporte, alquileres, instalaciones, servicios profesionales, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, aquí hay estudios, investigaciones, dice, ¿no? Que eso es de los gastos de inversión no capitalizables. Todo lo que puede gastar el gobierno municipal lo tiene que buscar aquí, en este clasificador. Tiene que estar en alguno de los grupos. Aquí está el grupo 30, que es materiales y suministros. Entonces aquí detalla todo lo que puede haber, ¿no? Porque no se olviden que este clasificador es de uso de todas las entidades públicas. Todas las usan. Entonces tiene que lo ha hecho, ha previsto, digamos, lo posible que ninguno quede, que no pilla, digamos, ¿no? Su gasto, ¿no? Aquí están todo lo posible que pueda gastar en el grupo 3000, que son los materiales, y el grupo 4000 son los activos fijos, ¿no? Está todo aquí, todas las posibilidades. El grupo 50 ya son activos financieros, ¿no? Todo lo referente ya a la adquisición, préstamos. El 6000 ya es el pago de intereses, se llama servicio de la deuda pública y disminución de otros pasivos. Entonces, ese es, ¿no? Lo que dice servicio es pago de intereses y disminución ya es pago a cuenta. Y fíjense, aquí dice, este es el código para amortizar la deuda pública interna a corto plazo y estos son los intereses de la deuda pública interna a corto plazo. Y hay comisiones también, intereses por mora, ¿no? Todo está considerado. Y se busca aquí el código para hacer el presupuesto. Después está el grupo 7000, que son las transferencias. Esto es de salida de dinero, ¿no? Lo que hemos visto en los ingresos es cuando ingresa al municipio. Y aquí es cuando desde el municipio hace transferencias. Por ejemplo, cuando se hacen los referéndum para las cartas orgánicas, el municipio le tiene que transferir plata a el órgano electoral para que haga el referéndum. Entonces de aquí salen ya, si ha planificado hacer el referéndum, digamos, este año 2022, tendría que usar uno de estos códigos para el monto que tiene destinado para eso, ¿no? Después está el código 8000, que son los impuestos, regalías y tasas que paga la entidad, ¿no? No que recibe, que paga, porque estamos en la parte de gastos. Están todos los gastos, ¿no? Y está el grupo de 90, que son otros gastos. O sea, todo aquello que no pilla del 1 al 8, viene y lo busca acá. Si no está acá, ya no hay, ¿no? Entonces, este es otro clasificador que se utiliza también en algunos casos, no en todos.
Y los dos que quiero mostrarles, que es el que usa mucho, está de fuentes de financiamiento y organismo financiador. Aquí está. ¿Qué es la fuente de financiamiento? Es de dónde viene el dinero, ¿no? ¿Cuál es el origen del dinero? Entonces aquí tenemos sus códigos para cuando es el Tesoro General, cuando es transferencia, cuando es préstamo, etc. Y la descriptiva, fuentes, y la otra es los organismos financiadores. Eso ya es quién es el que está financiando. Entonces puede ser el Tesoro General de la Nación, que tiene varios códigos defendiendo, ¿no? Aquí es lo que está, por ejemplo, cuando programan sus recursos propios, tienen que venirse, el municipio utiliza el 210, porque este es para recursos específicos de los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos. Entonces este código tiene que emplear el municipio. Y las otras entidades que no son municipios ni autonomías indígenas usan el 230, otros recursos específicos. Y están todos los posibles financiadores, ¿no? Está la Organización Mundial de la Salud, o sea, todos los que pueden. Están también gobiernos extranjeros. Normalmente esto está en función a la experiencia que hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un gobierno, el Congo, digamos, nunca le va a financiar nada, no va a tener un código, ¿no? Sí, entonces, y otros. Entonces, este es el otro instrumento que se usa además de las directrices. ¿Escucho pregunta? Y ese que estamos viendo desde el año 2022. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de cada año sacar las directrices y el clasificador. Y los municipios tienen que trabajar con ello. Ya, digamos, ya deben estar trabajando, solo deben estar esperando, ¿no?, de que saquen las directrices y esto, pues sin eso no pueden trabajar. ¿Y están atrasados? ¿O será que no lo han subido a las páginas? No sé. A ver, escucho pregunta. Lisa, no entendí Sí, muy bien. Estos códigos sí. son para qué, para hacer la, ¿cómo se dice? El capital para la gestión, para pedir Para el hacer capital, el para presupuesto. el presupuesto. Ah, ya. Es Entonces que, tienen que pedirlo con estos códigos. sí, no se olvide que ahora existe un sistema computarizado, ¿no ve? Entonces todo se maneja con códigos. Por eso es que están ahí. Entonces usted, cuando hace el presupuesto, digamos, como yo le decía en el ejemplo, de que vas a comprar material educativo, digamos, para una escuela, entonces usted tiene que irse ahí al clasificador y buscar cuál es su código de material educativo y ese código lo va a colocar para poder, porque cuando va a subir su presupuesto a la página del ministerio, sube los códigos nomás. O sea, yo le explico ahorita, sí. Si nosotros estuviésemos en la antigüedad, digamos, no, digamos, si estuviéramos en la antigüedad, no diríamos, vamos a hacer el presupuesto, digamos, yo podría poner, digamos, ingresos, digamos, ¿no? Busco recursos específicos, pues, 50.000, digamos. O sea, sí. Gastos, digamos. Gastos, tiene que ser también 50.000.
digamos, yo digo, voy a tener gastos de desayuno escolar. ¿Ya? Entonces, yo esto tengo que poner su código. Y el desayuno escolar también son 50.000. Supongamos, una utopía que fuera así, ¿no? Entonces ya ahí está igualado mi presupuesto. Mis ingresos son igual a mi gasto. Entonces yo estoy diciendo recursos específicos 50.000. Tengo que yo aquí colocar el código en el formulario. ¿Cuál es el código que se llama en este caso el rubro cuando son ingresos? Colocarle el rubro y aquí le voy a colocar la partida, se llama cuando son gastos. Ese número se llama partida presupuestaria. Por eso ustedes van a oír hablar de la partida presupuestaria. Entonces yo me voy a ese documento que les he mostrado. ¿Dónde están? Clasificador. Vamos a usar este. No sé qué año será, creo que es del 2020. Supongamos, sí, es del 2020. Entonces yo, aquí en primer lugar, en ese mi presupuesto que estoy haciendo, yo tengo que identificar de qué entidad es. Entonces, digamos, gobierno municipal, digamos, de Colpa, digamos, Colpa. También tengo que buscarle su código. Entonces yo me vengo acá al clasificador y busco qué código tiene en primer lugar el municipio. Ya yo sé que está aquí por departamentos, Cochabamba, Potosí, Tarija, Santa Cruz. Entonces busco el de Colpa, Bélgica, Samaipata. Aquí está, es el 1756, ¿no? Entonces yo me voy y le coloco su código, es el código 1756. Ahora, recursos específicos. Igual me voy a buscar el rubro. Tengo una curiosidad a saber los gobiernos indígenas. A ver, recién ha sido ese, no me he enterado, este es del año 2020, este clasificador, y no había todavía más que indígenas originarios campesinos, habían 3 nomás, ¿eh? El Racaipampa, Uruchipaya y Charahuillambay. Quiere decir que en el 2021 ha sido esos, ¿cómo se llama? Referéndum de los dos esos que están ya en el otro. ¿Se dan cuenta, no ves cómo cambia esto? Fíjense, estamos mirando el del 2020 y aquí no hay más que 3 gobiernos indígenas. Y seguramente, si comparamos aquí los municipios de Santa Cruz, vamos a ver cuál es el que falta, que es el que se ha vuelto la nueva autonomía indígena originaria campesina. Ya, entonces yo eso busco, ahora tengo que buscar los recursos, que es recursos específicos o recursos propios. Entonces, me vengo acá, hay esos recursos propios de qué son, digamos, que me están entrando. Supongamos que sea de impuesto ¿dónde está aquí? Que sea por impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 13.310. Entonces, yo le coloco acá, este recurso específico es el 13.310, ese es su código. Y acá tengo el desayuno escolar, entonces igual me vuelvo a ese y me voy a los gastos, porque ese es un gasto. Desayuno escolar.
sigo, ingresos, gasto, ¿no? Entonces, no es sueldo, no es... desayuno escolar debe estar como material, segurísimo. Vamos a ver. A ver, aquí están. ¿Ve? Alimentos y bebidas para personas, desayuno escolar y otros. Entonces aquí le busco alimentación complementaria escolar. Entonces el 31130. Entonces ese código yo le coloco acá. 31130. Y así es lo que se trabaja. Esto, imagínense, multiplíquenlo por, dependiendo del tamaño del municipio, N que tienen que hacer, ¿no? N cantidad, digamos, que no va a ser así tan sencillito como estos dos. Pero así es lo que se trabaja. Eso que quería mostrarles, así en uno chiquitito, digamos. No sé si he logrado mi cometido o no. Por lo que me preguntaron cómo se hacía. Sí, licenciada, entendí que para poner cualquier, bueno, con lo que el municipio necesite, entonces se tiene que trabajar más con los códigos. Sí, porque Parte. como es computarizado, todo es con código, ¿no? Porque Sí, la muchas computadora gracias. no aceptan letras, por eso se usa ese clasificador. Y va cambiando cada año. O sea que hay que estar actualizándose cada año, ¿no? Para que no cometamos esos errores. En realidad, debe usar el que corresponde a cada gestión, digamos. Por ejemplo, ahora ellos no pueden estar avanzando haciendo con el clasificador del año 2022, porque no les va a servir, digamos. No, puede que algunos sí, pero corregir lo mal es peor que hacerlo de nuevo, ¿no es cierto? Así que mejor esperar que lleguen, además tienen que llegar las directrices, todo. La verdad que voy a averiguar porque me parece muy tarde ya. Generalmente tiene que salir eso entre finales de junio y principios de julio, porque si no, ¿en qué tiempo van a hacer su presupuesto? Ellos hasta agosto ya tienen que mandar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque el ministerio se toma todo septiembre para hacer la evaluación, hacer los recortes, cuadrar, digamos, su presupuesto, ¿no? ¿Por qué, digamos? Porque el municipio, digamos, de Santa Cruz va a hacer su cálculo de recursos o de ingresos de acuerdo a su estimación que ellos tengan, ¿no? Por decirle, va a decir, bueno, yo recibí el año pasado 10 millones de participación popular, el anterior año recibí 9, el anterior recibí 8, y cada año he ido subiendo 1 millón, entonces para este año yo le voy a poner 11 millones. Pero llega ya al ministerio y el ministerio dice, no, ¿por qué ha puesto usted 11? No, nosotros no hemos estimado que le vamos a mandar 11, hemos estimado que le vamos a mandar solo 10,5, digamos. Y el mismo ministerio lo recorta los gastos que considera o le dice, a ver, se comunica y le dice, tiene que usted recortar sus gastos, vuélvame a mandar su documento, ¿no? Y ahí es lo que trabajan. Ahí una vez yo conversé con un amigo que trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y dice que es una locura el cuadro del presupuesto general de la nación, ¿no? Comienzan, o sea, ellos ya tienen una estimación, me falta tanto, me sobra esto, ¿dónde ponemos? Dice que es una locura cuadrar el presupuesto. Y lógicamente, por eso es que todos los presupuestos que mandan, digamos, los gobiernos municipales y cualquier entidad pública, se llaman proyectos, ¿no? O anteproyectos de presupuesto. ¿Por qué? Porque está sujeto todavía a la revisión de parte del ministerio y de acuerdo a eso lo va a cambiar, hay que cambiarlo, digamos, ¿no? Y manda también a veces
Cuando no hay mucha plata, manda directrices, ¿no? Dice, muy instructivo, dice, este año no hay lo mínimo, dice, lo mínimo, o sea, da un porcentaje para las partidas 4. Las partidas 4 son de activos fijos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las entidades, los municipios no pueden presupuestar compras de activos fijos, acá hasta cierto monto, digamos, porque se estima que no van a ser los ingresos, digamos, no van a mejorar, o van a empeorar, o van a bajar. Entonces, no, ahorita, por ejemplo, lo que no se estabilizan todavía, ningún municipio ni nada, es por lo que pasó en el 2020, ¿no? Cuando desde marzo la pandemia, han sido 4 o 5 meses. Los primeros 3 meses creo han sido casi de ingreso cero, ¿no? Para algunos municipios han sido cero ingresos, digamos, ¿no? Otros sí han tenido movimiento, ahí han recibido, digamos. Pero cuando está así en crisis, lo primero que deja la gente de pagar es su impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene prioridad de alimento, de ropa. Entonces, bueno, yo prefiero atrasarme con el impuesto de mi casa, de mi vehículo, y tengo que primero ver de que tengo que tener para mi alimentación, en este caso que era una enfermedad, para curar mi enfermedad de mi familia, y ya los impuestos esperarán, digamos, ¿no? Entonces, eso ha alterado el presupuesto de los municipios en esa gestión. Y lógicamente ahí han quedado muchos proyectos en suspenso, ¿no? Que no han podido concretizar y están recién queriendo llegar, digamos, a igualar o a cubrir esas deficiencias de esas épocas. Y que en realidad eso ha sido también a nivel mundial, ¿no? No solo en Bolivia, sino en todo lado. Todos los países se han visto con ese problema. A ver, escucho preguntas. Lisa, Sí. disculpe, en este caso lo que puso fue que tenemos recursos propios, ¿no? O sea, lo que vamos a sacar de esos 50.000 bolivianos. En caso de que Ah, no sí. tuviéramos para cubrir, digamos, o que no nos alcance, Eh, licenciado. o sea, cuando hace el presupuesto, usted hace estimación que se supone va a tener, digamos, como en este caso, digamos, supongamos que así fuera nuestro municipio sencillito nada más, ¿no es cierto? Y supongamos que yo no llegue a recaudar los 50.000 que necesito para el desayuno escolar. Una de dos, tengo que bajar, digamos, el monto también del desayuno escolar, ¿no? Ver si se puede, supongamos que yo no pueda disminuir mi gasto, entonces tengo que buscar como municipio financiamiento externo, ¿no? O también a veces se financian internamente en los municipios, es decir, con bancos acá locales, ¿no? Que les dan. Si, no sé por qué pues no lo han colgado su balance del año pasado los municipios, pero ahí se puede ver, digamos, a quienes deben plata. Pero yo supe por una entrevista que hicieron a alguien del municipio, de los que son de la oposición, que dijeron que estaba al límite de su financiamiento. Pero como le digo, tiene que ver cómo, digamos, va a cubrir, ¿no? Uno es bajando el gasto y dos, buscar el financiamiento. Y eso sería en caso de que no pudiera cubrir. Normalmente, pues, por ejemplo, cuando pasa eso, lo que dejan es los proyectos, ¿no? Que tienen de inversión, esos los suspenden y ya, y tienen que cubrir lo urgente, digamos, ¿no? Porque no pueden dejar de, qué sé yo, hacer mantenimiento, de repente se llueve, ¿no?
porque si no hacen mantenimiento de los canales, llueve y se va a inundar toda la ciudad. Si no hacen mantenimiento de los parques, se va a hacer montes, se va a hacer selva y van a salir los tigres. Entonces, hay ciertos gastos que el municipio no puede dejar de hacer, ¿no? Pero, entonces, es eso, digamos, ahí viene la habilidad de los administradores y del personal experto que tienen para esto, ¿no? Porque para hacer un POA, en primer lugar, en el POA participan todas las unidades del municipio. ¿Por qué? Porque cada unidad pasa sus requerimientos para sus gastos de funcionamiento. ¿Qué es lo que necesita? ¿No? Entonces, todas las unidades del municipio tienen que pasar su POA, digamos, ¿no? Para que consoliden uno solo de gastos de funcionamiento. Y, por otro lado, trabaja con las organizaciones civiles para ver de qué es lo que necesitan hacer en proyectos, ¿no? Qué es las necesidades del municipio que tiene, digamos, urgente. Entonces ahí es lo que se comienzan a priorizar, ¿no? A ver lo urgente, lo que se puede postergar y lo imprescindible, por decir, ¿no? Porque siempre estamos en una situación de que las necesidades son muchas y los recursos son pocos, ¿no? Entonces, claro que yo escuchaba decir que Santa Cruz es uno de los municipios que más plata tiene, digamos, de recursos propios, que si lo administraran bien, podría hasta tener, qué sé yo, como se dice, excedentes que podría invertir, digamos, y eso le generaría un dinero, ¿no? Extra. Pero es cierto, no podemos dejar de reconocer el gran trabajo que ha hecho en principio su gobierno de don Percy, ¿no? Porque ¿cuántos módulos educativos han construido? En vista, vean, escuelas por cayéndose y han hecho, ¿no? Los parques autonómicos, las postas sanitarias, hospitales en cada distrito, han hecho una subalcaldía y un hospital de segundo nivel. Entonces, también se ha pavimentado, pero creo que ya en algunos lugares, hasta cerca de Cotoca, acá por el lado de atrás del parque industrial. Entonces, se nota, digamos, que ha habido mucha inversión, ¿no? El problema ha sido los últimos años que ya no estaba en sus cabales, nuestro pobre Percy, pero ha sido uno de los mejores alcaldes que hemos tenido. Si tomamos en cuenta el progreso en los últimos 25 años de Santa Cruz, que era una aldea prácticamente. Todo eso se ve en el presupuesto que se elabora. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo más? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de mañana, y ya va a ser nuestra hora de terminar nuestra clase. Ya va a ser la hora de terminar nuestra clase. Hablemos de la clase de mañana. Mañana vamos a pasar en un solo grupo, todos, porque somos pocos, ¿no ves? Entonces, ¿A qué hora, Lisa? 7:30, ¿está bien? Sí, está bien, no hay problema. De 7:30 a 9:30 vamos a pasar. Y mañana no sé. Voy a llevarles un material de lectura
para que hagamos ahí nuestra clase interactiva. Y no se olviden que esa va a ser la segunda actividad para la tarea 4, ¿no ve? Entonces, ahí vamos a trabajar. Y el próximo va a ser la tercera actividad para la tarea 4. Entonces ya la nota de la tarea 4 va a ser el promedio de las 3 notas que sacan en esas 3 actividades. Y de la 1 es de su exposición, de la 1 es la exposición que han hecho de los temas, ¿no? Que creo que el jueves terminamos con todos los grupos, ¿sí? No sé, y entonces mañana es en el aula A, ¿qué es? 2 creo que es, ¿no? Hacer dos. Sí, A2, A02, ahí es nuestra clase. Esa es la planta baja más bien. Entonces a las 19:30. ¿Está bien 19:30 o quieren a las 19 y que sea de 7 a 9? Mejor, licenciada, de 7 a 9. Está A 17 ver, y De 30. 7 a 9, dicen. hagámoslo, Está bien a las 7. ¿cómo se llama? Aprovechemos que De 7 a estamos todavía en democracia. Hay 24 ahorita. Voten en el grupo. Ahorita voten. 19, 19:30. Vamos a ver quién gana. ando en micro, Lice. Y yo Así que igual. ahí vamos a aplicar. Como ustedes van a ver, yo no les voy a poder engañar, ¿no ves? Porque ustedes van a ver los resultados. Y voten, voten ahorita, a ver. Y vamos a ir anotando las votaciones. Aquí voy a hacer mi... ¿Dónde vamos a votar? Ahí en el grupo. Ponen 19 o 19:30. Yo voy anotando aquí 19, 19:30. Dice, y en caso que no podamos ir a la universidad, Ujú. El tema que yo les voy a dar mañana, entonces ustedes pueden, lo hacen y lo mandan al grupo. ya. La actividad 2 es de manera individual, ¿no, Lisa? No, mañana va a ser grupal, pero si no van a ir, entonces van a tener que hacerlo individual. Ya, no hay A ver, problema. va 1, 2, va 3, va 4, 19, va 5, va 6, va 7, va 8, va 9, va 10, va 11, va 12, 12, va 13. Son 24. Yo ya creo que está la mayoría, las 19. Porque 12 es la mitad, ¿no ves? Ya 13 es la mitad más 1. 1, 2, 3. Y todavía el grupo, no han votado todos. 10, 13. Y 3 hay de 19:30. ¿Y cuántos son? Hay 24 ahorita. Los otros deben estar durmiendo y no se han enterado de la votación. Bueno, vamos a aplicar sobre los votos válidos entonces. Igual, digamos, hay ahorita 24 personas. Y hay uno que me ha puesto de 21 a 22, de 9 a 10, no entiendo. A ver, aquí 19, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Sí, ganó el de las 19. A las 19 entonces nos vemos en el aula A02. Porque hay 13
Ahí a la mitad más uno. Así, sin que voten los otros ya se ha ganado. Bueno, ahora quiero saber cómo andan con sus trabajos. Dicen, hay un voto más que no contó. Ganamos dos empates. ¿Cómo? Un nuevo voto que no contó, licenciada. De Han votado 19. doble. Nada, ya ganó el de las 7, no digan Estamos- nada ya. Ya Yo he dijo. contado Pucha, 13 de las seamos 19. democráticos, Fraude, compañeros, fraude. por favor. Aquí, y estoy Ya volviendo la dijo, a dijo. Ya 1, ganó. 2, La 3, democracia, el voto de los compañeros. 5, 6, Pero para 7, la democracia 8, estamos. 9, 10, 11, 12 y 13. 13 he contado. Y de 19, Veamos 30. empate, licenciada, vamos a una segunda ronda. No, pues 13 ya no, pues si son 20, 23, la mitad es 11 y medio, y hay 13, están ganándole por 1 y medio. Ya. Pucha, bueno, ni modo, licenciada. Así no siempre se gana en la vida. Ahora dígame cómo están yendo en su trabajo. ¿Tienen alguna dificultad? Ah, yo anoche prometí a alguien buscar y me olvidé. Voy a anotar ya. Sí, licenciada, para Montero, no se olvide, por favor. Ya, ahorita me voy a anotar. Grande Desarrollo Municipal de Montero. Ya, me estoy anotando. No olvidé, disculpar, pero tengo ya hay que anotar todo. Que me olvido. Bueno, pues jóvenes, entonces, si es que no hay más que quieran preguntar ni aportar, Licenciada, disculpe, la actividad de mañana lo va a subir a plataforma. no, no se sube a plataforma, ya les he dicho, después les voy a decir para que lo suban todos juntos, ¿no ves? Porque si suben una ya no van a poder subir los otros. Licen, yo creo que mañana va a ser mejor que le presentemos el avance de nuestro proyecto, ya que vamos a estar en forma física y vamos a poder consultarle de manera más directa y creo que va a ser mejor, licenciada. Sí, ya, pero tenemos que hacer una actividad para la tarea 4, entonces la hacemos el día viernes. Igual, dicen, dependiendo de qué tanto nos vaya a tomar la actividad, igual y podemos tomarnos un tiempo para poder eh, presentarle a nuestros proyectos el avance, por lo menos. Sí, puede ser. Lleven mañana sus avances pues, hasta que vayan llegando todos. Podemos ver, como son 2 horas nomás, también no va a quedar mucho tiempo, digamos, ¿no? Y ya la actividad para la tarea 4 la hacemos el viernes, porque el jueves hay una exposición y el viernes ya la hacemos. ¿Les parece? Bien, licenciada. Bueno, ya pues jóvenes, entonces mañana nos vemos a las 19:00 o'clock. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta Que luego. estén bien, hasta luego. Si estás peleando con tu hermana y ella te dice, "Ja,
Listo.